Cámara, Bigote y Green. ¿De parte de quién? Esto es Dosis Chairos TV. Comenzamos. Domingo 28 de diciembre de 2025. Estamos en el malecón de Campeche, junto a la estación del nuevo tren ligero sin rieles, barrio de San Francisco. Y les voy a hacer la lectura de estudios de El mensaje periodístico. Es de la Universidad de Sevilla del año 2002. Y el texto se llama El ensayo periodístico. El autor es el doctor Antonio López Hidalgo, profesor de periodismo de la Universidad de Sevilla. Y dice así, el resumen. El ensayo periodístico es un género de opinión muy poco estudiado. Pese a que su origen se remonta a la prehistoria del periodismo, hoy en día no es un género en boga. Aparece y desaparece de las páginas de las revistas y los suplementos especializados sin que nadie sepa a fondo por qué razones oscuras sucede así. Todavía hoy muchos autores lo consideran una modalidad del artículo periodístico, pero no tiene características propias para considerarlo un género autónomo. Este artículo reflexiona sobre algunos de los aspectos del género con el ánimo de que su lectura ayude a reavivar su estudio y su lectura, porque el ensayo siempre es un género propicio a renovarse, incluso en los tiempos menos benignos. Palabras clave: historia de periodismo, periodismo moderno, géneros periodísticos, artículo periodístico y ensayo periodístico. Introducción. El catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, José Carlos Mainer, ha afirmado que el ensayo actual se crea en la prensa. Así lo dijo en un curso de verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, titulado Cartografía del ensayo español, de Clarín a 1936. Título que desde luego no necesitaba explicar que no era una arriesgada metáfora, aunque así lo hizo. En este encuentro con 24 alumnos de Filología, Filosofía e Historia, analizó el tronco hispano del ensayo contemporáneo. Comenzó por Clarín, quien crea la crítica literaria como algo moral. Continuó con Ortega y Gasset, quien trabaja con mayor conciencia del género. Citó a Miguel de Unamuno, quien creó el hombre interior, y puso punto final con Azorín, quien utiliza a los clásicos como referente estético e incorpora el paisaje al género. Ruiz Mantilla. Pero el interés de los participantes se suscitó en torno a dos cuestiones. La primera, sobre la naturaleza teórica del género. La segunda, sobre el ensayo como género mixto, como anfibio entre varias especies. Los alumnos apreciaban dentro de la literatura española, sobre todo en la novela, que los autores incluyan ensayo. Valgan como muestras Sefarad de Antonio Muñoz Molina o Negra, Espalda del tiempo de Javier Marías, aunque también es cierto que el ensayo a su vez incluye ejemplos novelescos. Cítese El bucle melancólico de John Baristi, pero si es cierto que el ensayo en ocasiones se encuentra camuflado en la novela, Mainer advierte que donde se halla todos los días vivito y coleando es en los medios de comunicación. Y añade, el lugar del ensayo es la actualidad. Surge de la curiosidad inmediata. Además, en los periódicos no se acaban las cosas, no se buscan conclusiones. A esta afirmación, Mainer une esta otra de que los lectores acuden al ensayo hoy por necesidad de información, porque es cierto que ambos hechos se complementan. A la gente le interesa la información. Vivimos sumergidos en una sopa de información. Posiblemente la razón de ser del ensayo en nuestros días esté en la prensa diaria, aunque después busque mayor amplitud y trascendencia, más amplias perspectivas, más allá del cobijo que prestan las páginas de papel prensa. Sí, parece lógico advertir que en el periodismo encuentre la piedra de toque que después desarrolla de manera más extensa en el libro, pero también es cierto que existe el ensayo como una modalidad de los géneros periodísticos, como una posibilidad más de expresar opiniones propias en un medio de comunicación. Lo es ahora desde luego, y lo fue en los albores del periodismo moderno y en la prehistoria del periodismo. En ese sentido, no cabe duda de que el ensayo fue uno de los primeros géneros periodísticos en los que se sustentó la prensa en su origen. A estas alturas nadie duda de que los textos periodísticos podemos dividirlos en géneros informativos y géneros de opinión. Como consecuencia, existen dos tradiciones que tienen una marcada influencia en el surgimiento y la consolidación de los géneros periodísticos, la latina y la anglosajona. A la primera, obviamente, Antonio López Hidalgo, el ensayo periodístico, corresponderían los géneros más opinativos, así como la crónica, que es de naturaleza híbrida e incluye información y opinión. La segunda separa de modo más tajante información y opinión. Díaz Nossi señala que la entrevista es un género que nace para la prensa y que es además uno de los géneros más tardíos. Y añade, el periodismo se llevaba practicando como tal, al menos desde principios del siglo XVII, y se conocían la crítica, el comentario, el ensayo, el artículo, incluso el editorial, dentro de los géneros de opinión, y la noticia y el reportaje dentro de los informativos cuando apareció la entrevista. No solo Díaz Nossi habla del ensayo como uno de los principales géneros de los que se nutría la prehistoria del periodismo. Otros autores también se refieren al respecto. Abril Vargas, por ejemplo, escribe: a finales del XVIII ya se encuentran bastante definidos dos modelos periodísticos del periodismo de opinión, el ensayo y la crítica, que ya tenían algún precedente en el siglo anterior. Entre los avisos y noticias y la correspondencia informativa de un lado y el panfleto y la polémica que abogan por una causa de otro, nace una tercera corriente, que es el ensayo. Los ya mencionados ensayistas de The Spectator, Addison y Steele descubrirán la técnica del tono igual, que consiste en mantener un solo nivel de tono y actitud respecto al público lector a lo largo de toda la composición. En otro momento de su obra Periodismo de opinión, al hacer referencia a la importancia que tuvo el ensayo en los primeros momentos del nacimiento del periodismo, sostiene:
En Inglaterra, la calidad alcanzada en las revistas del siglo XVII y el cultivo del ensayo literario de tono familiar, en el cual se pueden tocar todos los temas con sentido del humor, propicia la existencia de un público que más tarde se mostrará como modelo del periodismo de calidad. The Times, que fue fundado en 1789 con el título de Daily Universal Register, en 1855 se decía: el país está gobernado por The Times. Como consecuencia de todo lo expuesto, se puede deducir claramente que el origen del ensayo periodístico se remonta al siglo XVII, es decir, a la prehistoria del periodismo, cuando el periodismo conocía pocos géneros periodísticos y era más opinativo que informativo. Pese a esta longeva trayectoria, muchos autores entienden que aún no se puede considerar un género mayor de edad y que no cuenta con las características propias suficientes para estudiarlo aisladamente, sino que todavía insisten en considerarlo una modalidad del artículo periodístico.